Hola curiosas y curiosos. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, las noticias de esta semana son alucinantes. Por ejemplo, hablaremos de que Facebook ha dejado de mostrar el número de me gustas en Australia, o que Instagram lanza la función restringir para luchar contra el acoso. Y además, que ha sacado una cuenta para motivar a los aspirantes a influencers. También, que está poniendo en práctica un nuevo botón de enviar mensaje en los anuncios de las stories, o que han introducido un nuevo sticker para el lanzamiento de productos, o que Twitter por fin ya te deja buscar en tus mensajes directos, y que WhatsApp prueba los mensajes que se autodestruyen, o que LinkedIn es la red social en la que más confían los usuarios. También hablaremos de YouTube, y es que la plataforma alertará a los creadores cuando sus vídeos puedan ser polémicos. Y aparte, también YouTube está buscando un algoritmo más adictivo. Estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que las veáis hasta el final, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook ha dejado de mostrar el número de me gustas en Australia. Según ha publicado TechCrunch, Facebook ha dejado de mostrar el número de me gusta en las publicaciones de sus usuarios de Australia. Además de los me gusta y otras reacciones, Facebook también está ocultando el número de reproducciones en los vídeos, porque al final los efectos que quiere combatir son comunes en cualquier métrica que mida la popularidad del usuario. Un portavoz de Facebook ha afirmado que este experimento recopilará información para entender si este cambio mejora las exigencias de la gente. Y es que las redes sociales se han convertido en muchos casos en escaparates para el ego, y eso es lo que Facebook, Instagram o Twitter quieren evitar. Por ello, todas ellas se plantean la ocultación del número de me gustas. Eso sí, como siempre, el creador del contenido podrá ver el número exacto de interacciones. Instagram lanza la función restringir para luchar contra el acoso. Instagram está haciendo especial hincapié en evitar el bullying o el acoso en la red social. Y para ello, como os contamos aquí, a principios de julio anunció que estaba trabajando en 2 nuevas funciones. Pues bien, ahora, tras un periodo de pruebas, Insta ha empezado a añadir la función de restringir en su app para iOS y Android. Se trata de una acción similar a la de bloquear, pero a la persona que restrinjas podrá seguir comentando como si nada pasara. Es decir, ni tú ni el resto de usuarios que accedan a tu perfil veréis sus comentarios, pero él o ella no será consciente de ello. Además, los usuarios restringidos no podrán ver cuando estás conectado o si has leído los mensajes directos. Me parece algo súper interesante. Instagram lanza una cuenta para motivar a los aspirantes a influencers. Instagram ha lanzado una nueva cuenta que lleva por nombre Creatos y cuyo objetivo es motivar a los aspirantes a influencers y a los creadores a seguir creando contenido para la plataforma a través de sus distintos formatos, ya sean publicaciones en el feed, stories o vídeos en IGTV. Según la descripción de la cuenta, en ella se busca enseñar a los seguidores a crear contenido en Instagram. Además, en una de las publicaciones que ya se ha hecho, se detalla lo que mostrarán a los usuarios, como por ejemplo mejorar su papel de creadores de contenido, compartiendo ideas, consejos y trucos. Además, también se revelará cómo funciona el algoritmo de Instagram, entre otras cosas. Según Brooke Osain-Dilly, responsable de marketing de producto de Instagram, en la cuenta también se ofrecerán consejos sobre cómo ganar dinero con las publicaciones en la plataforma. Y teniendo en cuenta que por el momento no es algo que oficialmente se pueda hacer en Instagram, resulta curioso ver cómo la compañía abordará este tipo de contenidos. Estaremos atentos. Nuevo botón de enviar mensaje en los anuncios de las stories de Facebook e Instagram. Los directivos de Facebook han anunciado el lanzamiento de una nueva función que puede resultar muy útil para los anunciantes, ya que ahora podrán incluir un nuevo botón CTA, una llamada a la acción, para iniciar una conversación en Messenger. Así, los marketeros podrán incluir un botón en las stories patrocinadas, tanto de Facebook o Instagram, para que los usuarios puedan abrir una conversación. Con esta novedad anunciada desde California, los anunciantes que utilicen una de las mencionadas plataformas podrán recibir mensajes de los usuarios como parte de sus anuncios, ya que a estos le aparecerá la posibilidad de iniciar una conversación dentro de las imágenes y vídeos publicitarios. Me parece una herramienta súper útil.
nuevo sticker para el lanzamiento de productos en Instagram Stories. Y más de Instagram, y es que la red social no para de lanzar nuevas funcionalidades que reafirman su apuesta por convertirse en una plataforma de comercio electrónico, una plataforma en la que los usuarios puedan hacer compras fácilmente sin salir de la aplicación. Desde hace meses, las empresas pueden emplear Insta para vender directamente sus productos, pero ahora la red social ha lanzado un nuevo sticker que servirá para recordar el lanzamiento de un determinado producto en Instagram Stories. La nueva pegatina permitirá señalar la fecha en la que se pondrá en venta un producto, ofrecer más información a los usuarios y, lo más importante, servirá de recordatorio para la realización de la compra. Y es que aquellos usuarios que así lo hayan indicado al ver el sticker recibirán un aviso en el momento en el que el producto esté disponible y así podrán adquirirlo sin tener que salir de Instagram. De momento, estas nuevas funcionalidades están reservadas a unos cuantos partners de Instagram, como pueden ser Adidas o Levi's, y dependiendo de los resultados de los tests, Instagram implementará la funcionalidad en otros mercados y con más marcas colaboradoras. Twitter ya te deja buscar en los mensajes directos. Twitter es una de las redes sociales más usadas para encontrar información, pero cuando se trata de buscar entre los mensajes que te mandan, la cosa se complica, al menos hasta el momento. Y es que resulta que la red social del pajarito ha habilitado una nueva función con la que te piensa ayudar a la hora de encontrar cualquier mensaje que tengas guardado en tu bandeja de privados. Por lo tanto, se acabó lo de tirar de desplazamiento vertical si te sabes el nombre de la persona que te envió el mensaje. Ahora, de esta manera, solo tendrás que poner su nombre y aparecerán los resultados. De momento, esta función está solo para los iPhones y dentro de poco saldrá para Android. WhatsApp prueba los mensajes que se autodestruyen. La app de mensajería está probando en fase beta esta función, que se asemeja, como no, a la que lanzó por primera vez Snapchat y que ha servido de inspiración para otras aplicaciones como Telegram o Gmail. La nueva función de WhatsApp permitirá configurar los mensajes para que se autodestruyan después de un periodo de tiempo establecido. De momento, en la fase beta, puedes elegir entre 5 segundos o 1 hora. Y luego, como el inspector Gadget, los mensajes se autodestruirán. Y con ello, WhatsApp quiere ampliar sus opciones relacionadas con la seguridad y la privacidad. ¿Os gusta esta nueva función? LinkedIn es la red social en la que más confían los usuarios. Pues sí, curioso, según un informe de Business Insider, LinkedIn es la red social que más confianza inspira entre los usuarios de Internet por tercer año consecutivo, seguida de cerca por Pinterest. Y en el lado opuesto se sitúa, como no, Facebook. Así, la experiencia de usuario de LinkedIn, la relevancia del uso de esta plataforma, la protección de los datos y la capacidad para compartir contenidos son los 4 aspectos que más valoran los internautas cuando opinan sobre la red profesional. Además, esto es muy importante, ya que un consumidor estará más dispuesto a consumir un servicio o producto cuando se anuncia en una plataforma en la que confía. YouTube alertará a los creadores cuando sus vídeos puedan ser polémicos. YouTube ha introducido una mejora que está enfocada en un programa para lidiar con escándalos sobre el contenido de la plataforma, vídeos relacionados con extremismo y la explotación infantil. Neil Mohan, jefe de producto de YouTube, ha afirmado que para cubrir esos dos problemas y que aparte los creadores de vídeo, quienes nos hemos quejado de las reglas de YouTube para la desmonetización, podamos obtener ganancias en publicidad, están experimentando con un programa de autocertificación. Esto es, que YouTube alertará a los creadores cuando sus vídeos puedan ser polémicos. Para ello, deberemos informar a YouTube sobre lo que hay en nuestros vídeos y si contiene contenido grosero o controvertido. La idea es que los creadores de vídeos les haga saber a YouTube cuál de nuestros contenidos sigue las pautas de monetización de la plataforma. Y de esta manera, los creadores podremos avanzar toda esta información y la plataforma confiará en los creadores. Eso sí, Mohan también confirmó que la compañía realizará auditorías y controles para evitar abusos. Así, si alguien viola esta confianza, será difícil para ellos ser parte de este programa. ¿Qué os parece todo esto? YouTube busca un algoritmo aún más adictivo. Un nuevo informe de Google ha propuesto una actualización del algoritmo de YouTube. Una actualización destinada a recomendar todavía más contenido personalizado a los usuarios, en aras de aumentar las visitas. Como explica en la web del MIT, que se hace eco de la filtración del documento de Google, la propuesta para el nuevo algoritmo de YouTube pasa por evitar lo que la tecnológica llama sesgo implícito.
En palabras sencillas, la compañía quiere tener más herramientas para saber si los usuarios ven vídeos porque les interesan o porque les fueron recomendados, para así lanzar mejores recomendaciones que se traduzcan en más tiempo dentro de la plataforma. Y claro, también mayor exposición a la publicidad. El documento de Google explica que el nuevo modelo podría ser así. Cada vez que un usuario da clic en un vídeo, debe considerarse también el lugar que ocupa dicho vídeo en la barra de recomendaciones. Si está en la parte superior de la barra, este tipo de contenido tendrá menor peso que si está en el medio o en la parte inferior de la lista de recomendaciones. Pues para llegar allí, el usuario debe esforzarse más, significando que es contenido en el que está realmente interesado. Los investigadores de Google encontraron una mayor participación de los usuarios en YouTube cuando probaron este nuevo sistema, por lo que dan su visto bueno al ajuste del algoritmo. ¿Y a vosotros qué os parece? Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, igual que la respuesta a la siguiente pregunta. A ver quién la sabe. ¿Cuál es el origen del nombre WhatsApp? Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí, es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.